¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestro deseo es que se encuentren estupendamente bien. Saludos desde las mismas puertas del Centro Cultural de la Villa, aquí en Cartaya, donde en breves instantes va a tener lugar la presentación de este libro que tengo en mis manos y que lleva por título Donde da la vuelta el tiempo, obra de José Juan Díaz Trillo, el autor onubense que ha logrado reunir esta antología 1979-2019. Va a estar acompañado por Juan José Oña y va a presidir el acto, este acto cultural aquí en el Centro Cultural de la Villa, la alcaldesa de Cartaya, Josefa González Bayo. Quisiera agradecer vuestra asistencia a este evento cultural que cierra la programación cultural estival, y qué mejor manera de hacerlo con la presentación de un libro cuyo autor es onubense. Agradecerte a don José Juan Díaz Trillo, el haber elegido Cartaya para dar a conocer su obra. Pretendemos que este acto sea ameno, dinámico y que os guste a todos y a todas. Consta de 3 partes. Presentación de los intervenientes por parte de don José Ángel Garrido, de la editorial Versátiles, responsable de la publicación. Luego tendremos el honor de escuchar las intervenciones de don José Juan Díaz Trillo y Juan José Oña, que nos recitarán algunos de los poemas que componen Donde da la vuelta el tiempo. Por último, para cerrar el acto, intervendrá nuestra alcaldesa, doña Josefa Inmaculada González Bayo. Y sin más, voy a dar paso a don José Ángel Garrido. Muchas gracias. Reiterarme en el agradecimiento de Lola al Ayuntamiento de Cartaya, a la Concejalía de Cultura, a Francisco, el técnico de Cultura, por la facilidad que se nos ha prestado y se nos ha ofrecido en este magnífico sitio para hacer una presentación de esta categoría. Yo voy a ser muy breve, no quiero tampoco extenderme porque pienso que ante un acto como el que vamos a tener hoy, principalmente con un poeta de esta categoría y con 2 pesos pesados como los que tenemos aquí, pocas veces, yo lo hablaba antes con Pepe Juan, he tirado de hemeroteca y un acto literario que hayan coincidido los dos, creo que así en un mano a mano creo que no ha habido. Cada uno lógicamente es especial, o sea, tiene su especialidad en las artes, en la literatura, Juan José Oña principalmente en el teatro, pero coincidir literariamente creo que rara vez haya pasado. Entonces creo que es un privilegio que podemos tener. Yo simplemente, anunciaros que el libro lo presentamos, lo lanzamos en pleno, queríamos presentarlo en la Feria del Libro de Huelva, pues como todos sabemos fue suspendida la Feria del Libro y tuvimos que hacerlo posteriormente, lo hicimos en el mes de mayo y lo lanzamos al mercado. Y bueno, y aquí está ya y insisto, es un privilegio para que lo podáis disfrutar. El libro yo lo he gozado muchísimo al prepararlo con José Juan. Yo creo que Versátiles es una editorial que
aunque tiene libros de autores de muchos sitios del territorio nacional, pero es una editorial onubense, yo soy onubense, y para mí es un privilegio que un hombre como José Juan, que ha llevado toda su vida, ha estado cogido principalmente de dos manos, como son la política y la poesía, haya soltado en Versátiles su mano poética y se le haya cedido a Versátiles Editorial, ¿no? Para mí es un privilegio, es un orgullo y bueno, insisto, son 40 años de poesía, desde 1979 hasta el 2019, hay 11 libros más uno extra, uno inédito, y contempla desde de su poesía social a su poesía más intimista. Yo no quiero hablar mucho porque yo creo que quien mejor conoce su obra es la persona que va a intervenir junto con él, que es Juan José Oña. Como ya digo, es un referente en el mundo de la cultura en Huelva, muchísimo de todo conocido por su ámbito, principalmente en el teatro. Y bueno, no quiero extenderme muchísimo más, así que os voy a dar paso a ellos y bueno, que disfrutéis el acto de todo lo posible como yo lo voy a disfrutar. Bueno, deciros que simplemente si queréis adquirir el libro, veo que muchos lo tenéis, ¿vale? A la venta está y creo que es un libro que merece la pena precisamente por eso, y no quiero que se me olvide, porque hacer un libro de 40 años de poesía, muchas de las obras de José Juan, importantísimas e imprescindibles, ya prácticamente es muy difícil de encontrar. Son libros que se han editado a lo mejor en el año 79, en el año 90 y tanto, es muy difícil de encontrar. Entonces, tener una antología de esta categoría, vuelvo a insistir, es un orgullo y creo que es una oportunidad para los que os gusta la poesía y en definitiva la literatura. Muchísimas gracias, perdonad y que lo disfrutéis. Gracias. Bien, yo quiero empezar primero deseándole las buenas tardes y dándole las gracias a Pepe Juan por permitirme, por invitarme a compartir este momento alrededor de la poesía con él y con todos ustedes, y por la confianza que demuestra invitándome a que le ponga voz a algunos de sus textos. Y felicito también al Ayuntamiento de Cartaya, en la figura de la alcaldesa, de la concejal de Cultura y de los técnicos del área de Cultura, porque venciendo temores, incertidumbres, mantienen viva la actividad cultural en unos momentos especialmente difíciles. Creo que hay que hacer un llamamiento a las instituciones para que en estos momentos intenten mantener una normalidad en la vida cultural de los pueblos y las ciudades hasta donde permitan las circunstancias en cada momento, pero que no entiendan la situación como una disculpa para la dejadez. La gente de la cultura, la gente que trabaja en torno al libro, en torno al teatro, a las artes escénicas, a la música, lo está pasando mal. Y, curiosamente, como es una gente que protesta poco, que no sale todos los días a la palestra reivindicando sus necesidades, no aparece o aparece muy poco en los discursos políticos que hablan de la recuperación después de la pandemia. Yo reivindico desde aquí el generar fórmulas que apoyen a que la gente de la cultura pueda sobrevivir dignamente a esta situación. Bueno, y sin más dilación, yo voy a leer unos fragmentos de un extenso poema que abre la antología, que titula Campo de la Verdad, que yo creo que tiene vocación de libro, a pesar de que esté incluido en la antología antes de editarse como tal, y que Pepe Juan escribe al terminar sus
los dos periodos en que ha estado participando en la actividad parlamentaria. Primero en el Parlamento andaluz y luego en el Parlamento nacional. Este libro abre la antología y paso a leerles estos poemas de Campo de la Verdad. Campo de la Verdad, plaza constante ahora, donde giran sobre sí tantas palabras, espíritu de leyes que nos llegan con desazón y prisa, pero aspiran a una vida mejor, discutida y abierta, como sus muchas voces cuando escriben o se dicen en alto los cuentos largos de las reglas nuevas. El cántico que nace desde el susurro suave de la razón sencilla, de los martes calzados al porvenir inminente, el curso de un lugar por donde el aire filtra una luz anciana de pasión y esperanza. Quizás la poesía. Baja siempre el telón a la misma hora, y nadie es más que nadie en esta orilla insulsa de títulos y aritmética, de los nombres tasados y comunes, del trajín más simple hasta arbitrario a veces, pues tu voz, hermano, ya no vale menos que la mía. Y en ese círculo de sillones mullidos, de alfombras bien espesas, ya no caben escudos, ni haciendas, ni linajes. El solo número conforme, disgustado, insatisfecho, falaz incluso, pero uno repetido en los otros, espejo de otra fe que es solo nuestra en cada uno. Así, la traza, el polvo de la tiza en cada cielo. La luz de cada tarde es más vulgar y menos fuerte, pero pautada y precisa, tosca tal vez, quizás menos intensa y mate, desde luego en su aureola que no revela llamas para los autos de fe, ni prende ya en los duelos y batallas que no ganaba nadie. No hay dragones, ni esa fauna terrible de las mitologías. Su fulgor es tan gris como la piedra seca en que se escriben las leyes, deberes y derechos, normas básicas, partitura la misma con la que se canta a sí mismo, ay, viejo Walt Whitman, un pueblo. La matemática implacable de los votos jamás derrama sangre, y si lo hiciera es que a la verdad escueta del demócrata, puro número con más, la habría vencido el chillido rabioso de las ratas que, royendo, seguirán las recias vigas de la historia de quien sea que se levante en su mano nuestra tiza, la que traza en el escaño un nombre impropio de aquel tiempo, sí, pero aún tan tibio y nuestro y tan manchado, que al recordarlo saltan las astillas, los clavos de sus húmedas cuadernas, el jirón del tejido y el afán de las suelas ya sin rumbo en las fosas comunes, su ignominia en los caminos sin nombre de Vallejo, la soledad, la lluvia. España, aparta de mí este cáliz. De rodillas ante él, las décadas más lentas, los años más terribles por cercanos y oscuros, como si aquel dorado antiguo y el ominoso gris de los palacios y templos hubiera renacido con el rum rum de la radio y de la tele en blanco y negro. Otra vez, la España estéril, bajita, desquiciada, bebida y embebida del azufre siniestro de una función, la del terror, que no se acaba nunca. Pero acabó, cernuda, contigo en otro tiempo, en otra orilla del olvido y aventado como ese barro frágil del conquero por un siglo, que ojalá nunca hubiese sido tuyo, ni de nadie, Luis. Tan cerca que estuviste del amor, del cuerpo en sus deseos, oscuras galerías a donde huyeron de la rabia tus paisanos vencidos,
repudiado sin nombre ni destino, pura vida sojuzgada y abatida, para siempre sepultada por un país sin memoria. Así baja el telón de otra jornada, tantas veces insulsa, pero común, como la sal que apenas cubre el alimento, o el perfume que roza nuestro olfato y nos recoge y requiere. Nos llegó, como llegan los olores vivos de la calle, o los más urgentes del mercado, si alcanzamos una pizca de pasión por la igualdad, un rumor de muchos que acomoda esta lámpara de siglos, de la que entra hasta la madrugada una luz reparadora y fiel, un hálito sin sus sombras que te abrigan, sin sembrar más pánico ni brumas que desvelen la conquista de tu sueño en paz, sin más sangre que la tuya, enamorada. Y al descorrer de nuevo telones y epitafios, levantad la mano con la tiza, la pluma o el buril, el lápiz cierto con que escribo este poema. Estrechadla en la amistad, abridla bien para impulsar las cosas más fáciles, quizás, las que hacen y dicen una vida mejor, la razón de una ley, la norma de un país, tierra sin espadas, ejército sin prisas ni agonía, un solar tan solo donde empiece la mirada a averiguar un río, un valle de noticias mejores, su orografía de afanes que no ocultan su voluntad de pueblo, con justicia. Aquella polvareda de otro siglo es ráfaga al fin de nuestra pobre, apresurada ceniza, cuyo humo nos llevará de Tánger a Venecia, de Argel a la Goleta, Mare Nostrum, como si ya hubiéramos vivido y naufragado. No en misiones, cruzadas, mares, campamentos, pero sí en las venas enredadas de caminos, senderas por donde circula el viejo y venerable don del mundo. Sus horas, semejantes a las que ahora da este reloj de sol de una patria tendida al aire solo de tu empeño, de tu solo deseo o de lo que te dé la gana, con tu voz y con tu voto. Entonces, la función no era de estreno, y aquel rastro de tiza que ahora soplo es polvo estanco, capítulo de un gris que ya moría, turba de la ignorancia, una revancha en pie contra la concordia escasa, piedad, casi ninguna en los esteros sin fin de una nación sin remedio, anegada ciénaga, donde cantaban sin eco los peregrinos pájaros, si os place levantar el velo de la historia. Y en su finca, noticias de verdades venideras, despertad al teatro, campo de la verdad, plaza constante de un siglo hay, de vulgar democracia, en cuyo comienzo tibio siempre es la primera hora, con la misma luz que cada noche nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba, nunca acabe. Buenas noches. En la cultura, como en la política y en la vida, hay que rodearse siempre de los mejores. Yo para esta presentación, aquí en Cartaya, alcaldesa, he querido que me acompañe quien mejor podía recitar mi poesía, aun a riesgo de quedar yo malamente a continuación. Pero qué duda cabe que todo eso engrandece nuestras propias vidas en el ámbito de nuestras profesiones o de las responsabilidades públicas o de ese anhelo privado y desempeño que saludo con Juan José Oña, que ha tenido para esta noche el Ayuntamiento de Cartaya, el equipo de técnicos, con Angulo a la cabeza, la concejala de Cultura y quienes nos acompañan con el flu permanente y garantizando que estemos en completa tranquilidad y sin incertidumbre. A ninguno se nos escapa esta noche aquí
que vivimos en un tiempo de incertidumbre, un tiempo totalmente difícil, por eso la importancia de seguir luchando por la cultura y con la cultura. Un acto de esto se convierte en un acto heroico y se está celebrando seguramente en muchos pueblos de nuestra provincia y de nuestro país. Hoy en nuestra provincia además nos conmueve especialmente quienes están en la sierra. Hay algunos paisanos de Almonaster aquí que me acompañan y que están sufriendo muchísimo eso que muchos desde la responsabilidad pública hemos conocido, la amenaza contra la naturaleza, contra ese espacio de vida que es el planeta en el que tenemos que vivir y convivir y que hemos de cuidar. Y como hablo de responsabilidades públicas, el agradecimiento a todos vosotros, aparte de a estas personas que hacen posible el acto, es inmenso. Quiero particularmente, como este libro se abre con un prólogo que dice poética y política, donde da la vuelta al tiempo, porque una y otra han ocupado, como ha dicho el editor, buena parte de mi vida. Y por cierto, aunque no rimen, debieran de rimar, la política y la poética, y miro algunos que componen poesía también desde la política, pues se llevan perfectamente y debieran llevarse más. Ese saludo lo quiero personalizar en quienes han sido secretarios generales de mi partido, Carlos Navarrete antes, después Javier Barrero, y además buenos amigos. En este sentido, hago hoy también un canto desde la poesía a la política, que aunque envilecida en estos tiempos, conviene que la inoculemos de muchísimo valor poético, porque al final la política se hace con la palabra. Juanjo ha leído precisamente un pequeño libro inédito que abre este libro, que es Campo de la Verdad. No es una broma ni una paradoja, es la verdad de la democracia, pura y dura. Nos gusta más o menos, pero aquello que decía Pío Baroja de la tiranía del número es lo menos malo que nos puede ocurrir en la vida. Por tanto, la mejor manera de hacer una buena democracia es participar en la democracia, activamente, ¿no? Ese poema es un canto desde el yo lírico, que siempre ha sido mi tono a la hora de componer poesía. Nunca he hecho una poesía que tenga afán ni de panfleto, ni de proclama, ni de soflama, ni mucho menos, sino un canto que hace desde el yo lírico el propio poeta. En esta lectura, que va a ocupar aproximadamente una hora, hemos elegido minuciosamente, y así lo ha querido también Juanjo Oña, con toda su amabilidad, que él tomaría la parte más, si quieren ustedes, cívica, plural, llamaría yo, social. Es difícil, porque toda poesía es social, aunque hable de amor o hable de algún dolor o alguna alegría. Y en este sentido él leerá libros que tienen más que ver con esa dimensión plural y que van desde lo más reciente. Este Campo de la Verdad está terminado hace muy poco, cuando sale el libro en 2020, que creíamos que era un año tan bonito con ese 2020 que se está convirtiendo en un año terrible, ojalá acabe pronto. Y yo me voy a dedicar a la parte más íntima y lo voy a hacer también desde atrás hacia adelante. Esta antología hemos querido pretendidamente empezarla desde los años recientes de mi poesía y girar hasta el principio de la misma. Y les voy a llevar, si me lo permiten ustedes, hasta los años 80. Yo publico un primer libro que no he querido renunciar a él, que es Milciades, con unos cuantos poemas aquí reflejados, porque me parecía que sería hacerle trampa a los lectores, no expresar algo de mi poesía adolescente en todos los sentidos, literariamente también, muy adolescente. Pero bueno, era mi poesía, mi manera de ver el mundo entonces. Después transcurrieron algunos otros libros, uno de ellos con mi hermano Bulli, el pintor, con el que he colaborado en varias iniciativas, y pronto aparece este libro, que se llama Delicioso el hereje, que fue finalista del premio Juan Ramón Jiménez de Poesía y que, editado en 1990, contiene un poema con el que quiero empezar, porque al final, con este libro, lo que he querido, y lo cuento en el prólogo también, es darle tiempo al tiempo. Yo creo que al final toda obra de arte, me acompañan algunos escritores notables, es hacer eterno, infinito ese momento que reflejamos en un cuadro, en una partitura musical, en un poema, que de alguna manera la persona que lo lea, lo mire, lo escuche en el futuro, viva de nuevo ese momento que nosotros vivimos. Y quiero empezar
con un poema que arranca precisamente pensando en quién estuvo antes que mí, y además en un momento especialmente delicado. Era mi padre. Hay una persona que fue compañera de trabajo de mi padre, de Pepín Díaz Muñoz, que es Margarita Ramírez Montesinos, que nos acompaña. Mi padre, a mediados de los 80, sufre un ictus y pierde la memoria y pierde, bueno, yo creo que el entendimiento. En definitiva, nunca supimos qué podía entender o no. Y por aquellos años nació una de mis hijas, que está aquí, la mayor, Teresa, y al poco tiempo al año nació la segunda. Y un día, jugando con él en la mesa donde estaba, le echaron encima del mantel muchísimos muñecos de gomas, que eran peces, delfines, lo habríamos comprado en algún lugar. Y a partir de esa imagen yo escribo esta carta al padre, que voy a esmerarme en leerla. ¡Ay! Está tan delicadamente puesta. Fuera vino, que a él le gustaba mucho, me daría en la cabeza, pero bueno, lo haré con el agua. Carta al padre. He querido llamarte cuando estabas soñándole al mundo caricias y manteles. Quise detener la espuma en su dibujo y sobre ese jardín de posibles animales contar para tu risa las especies más raras. Amarillos delfines, peces violetas, serpientes, que en su silbo entonan canciones veniales, o gamos de ceniza que a la niebla confunden con un amable pájaro de sombras, en cuyo pico vive la esperanza más firme. Y seres prehistóricos, tal vez imaginados, como ese mundo breve, recién puesto, que suspira ante ti sin encalzar su nombre, y para tu mirada solo es víctima o capricho, cuando quiero tocarte y decirte, aquí estoy. Estoy aquí, Padre, queriendo que mis hijas merezcan en tus labios la verdad de sus nombres y adquieran en la vida su razón, el derecho minúsculo que la belleza ofrece. Quiere mi mano recobrarte, tómala tú y anda como andabas, con rumbo que las letras sabrán de gobernarlo, que solo hay que unirlas y entonces decidir su destino de orillas, de jardines o el rumor de las rosas en su acento más amable. Mis hijas son la huella de un silencio acabado. Diles que los suspiros aprieten contra ellas, pues llevan una rama importante de nosotros. Barco, barro, que no podrá cubrirnos la memoria, ni ocultar para sus risas la selva de tu ingenio. Y tu Padre, ¿sabes que sus nombres contienen la esmeralda de las cosas sencillas, el eco de tu voz cuando llegabas y ese giro de llave que anunciaba el sosiego? Ellas no tienen paz ni abecedario, porque esperan de ti la mirada imposible y quieren un fervor que nadie inventa. Diles tú la verdad del horizonte, cuando el mar en sus colores de incienso permite que la vida navegue hacia la luz y clave en sus cuadernos la palabra alegría, el verbo amar y algún artículo de fe que presida los cauces de su gloria. Para cantar tu nombre por ellas estoy aquí, escribiendo y traficando con los cielos, por si pagan la razón de las palabras, el mágico designio de un abrazo que no solo por azar el corazón concede, pero que tú dejaste en mí, como deja la espada su vacío, libre ya de los duelos, huella solo de una sangre que me nombra y alienta para la vida nuevas manos. Aquí están, son mínimas y persiguen el rumbo de tu estrella, un eco de campanas para poner en tu frente la nube de sus voces y cantar imaginando el sueño de sus peces. En el prólogo con que Pepe Juan nos introduce en su antología, incluye una cita de Juan Ramón Jiménez en la que habla de la creencia de nuestro premio Nobel en la política y decía que a ella se debe ir por vocación y preparado. Y dice más que esa preparación debería incluir la poesía como un elemento
que impregnara y que envolviera todo lo demás. Y termina la cita diciendo: porque la verdadera poesía lleva siempre en sí la justicia, y un político debe ser siempre una persona justa, y su política, justicia y poesía. Sería ya mucho pedir aproximarse siquiera a los deseos de Juan Ramón Jiménez. Incluso se puede dudar de la bondad de esa aseveración. Yo, por lo menos, la cuestiono. Pero me parece que al menos no le vendría mal un poco de poesía a la política esta que cada día se resulta mucho más rasposa, mucho más crispada, mucho menos amable de lo que sería deseable. He tratado de recordar poetas que han ocupado escaño en esta etapa democrática, y creo que se pueden contar con los dedos de una mano. Que yo recuerde, pues Rafael Alberti, que abrió el periodo democrático, Rafael Ballesteros, paisano y amigo de Carlos Navarrete, malagueño, y que también ocupó escaño en las primeras legislaturas, y Pepe Juan Díaz Trillo. Otros hay que nos han enseñado su obra poética después de dejar la actividad política, como el propio Carlos Navarrete, ¿no? Pero bueno, decía yo, a mí esta reflexión me plantea una serie de preguntas, y es: ¿nuestros poetas no tienen nada que aportar a la política? ¿No les interesa la cosa pública? ¿Están instalados en su zona de confort y eso de mancharse las manos en el trabajo del día a día produce un cierto rechazo? ¿O por parte de los partidos, están los partidos interesados en introducir una cierta poética en el discurso político? Yo les dejo a ustedes estas preguntas que yo me hago. Pero de cualquier modo, y abarcando otras actividades del quehacer humano, a mi juicio tiene un mayor mérito quien se dedica a la política abandonando, o por lo menos aparcando por un tiempo, su vocación poética. Es el caso de Pepe Juan, y como él mismo dice en un momento, yo no sé si lo cito bien o le añado algo, pero es acercarse a la política en el intento de convertir el yo más íntimo en el nosotros más plural. Creo que es algo de agradecer a los que, como Pepe Juan, ha dedicado gran parte de su vida a la política en detrimento de su obra poética. Y les leo ahora mismo unos fragmentos del apartado de la tierra del libro Concordia. De la tierra en Montija al mar que no acabará nunca, nueva odisea en vez de un reino omeya que fulgía con una luz perecedera y triste, de final de égira ilustre que se apaga, voces dulces y saberes guardados contra la furia dispersa en la ignorancia del relato que prodiga rutinas del temor, cuentos de nadie que la mentira anega y tuerce, como ahora viran los versos de Ibn Afán, insomne, hacia este tiempo mío de pariente o paisano reposado en la marisma que conmigo hoy los custodia. Aquí yace la paz de aquella hora, la belleza sencilla entre la jara, el pedregal, las rocas breves de una tumba donde rezan sin sosiego canciones tan amables, la palabra del agua en las acequias,
el púrpura rodado en las murallas que no amanecen desde entonces, sin Góngora, puliéndolas con el oído templado en sus acentos. Palomas que no escapan al nombre conseguido entre los nombres de Niebla, Marrakech, Asilás o Casablanca, Mazagón o en Mazagao las nubes negras que desde Sauen empapan la claridad de contarnos, Jim Jaldún, una historia feliz sobre la tierra. Prometida atalaya, imperturbable azulejo sobre el cieno más claro de otro barro añil que se deshace sobre la orilla en Larache o en Tetuán, se hace verso de Juan Ruiz. Nube de la piel sobre el barranco donde gimen olivas de aquel siglo, entre dos partido el mundo, veloz, alcaicería y arrebato, trueque y emoción por refugiar las rosas dulces de la miel contra el olvido, sobre este oscuro tapiz en que se escancian los besos y sube el corazón a consolar tus labios del naufragio. Un viaje tan extenso, un beso tuyo, Sheresade, no fracasa. Dará vueltas como tú de otro mundo a la misma ruta. En otra lengua se descifra, recorre, filtra o atraviesa los mapas, no los dobla y desenrolla pergaminos, resmas de un papel donde los números conforman las fronteras y se enjugan en las rimas las lágrimas de un reino que no quisimos nunca y sin embargo perseguimos, sí, en la mirada del prójimo, en la suavidad de la seda o la ternura de un amor que nos convoca a solas, dichoso al alcanzar contra la muerte las páginas del cielo. Acaba de leer, Juanjo, un fragmento de Concordia, que es un libro y un viaje que hicimos mi hermano, al que ya he nombrado, Bulli, pintor, y yo a Marruecos, con la idea de pintar y escribir algo de lo que a nuestro entender nos une tanto. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en Tánger, que me invitaron a dar una conferencia, me preguntaron, esto fue en el año 2005, 2006, me preguntaron qué me parecía Tánger y demás. Digo, ¿y Tánger? A mí Tánger me parece el mercado del Carmen de Huelva, exactamente igual. Todavía no se había cambiado aquel mercado, creo yo, bueno, o se había cambiado hace poco. Y claro, encontraba tanto parecido con mi Huelva de la infancia particularmente. Ahora también Tánger ha cambiado mucho en hace poco tiempo que estuve. Pero sobre todo lo que encontraba y en los paisajes semejantes de Marruecos y de Andalucía particularmente, es sobre todo el mandá. Al final el Mediterráneo y parte del Atlántico son como la calle mayor de una sola cultura, mezclada de religiones, de creencias, y en ese sentido va este libro del que acaba de leer tan acertadamente Juanjo, esos poemas. Pero la poesía también se ocupa de lo más pequeño, de lo más circunstancial. Creo que les decía antes que, aparte de dar tiempo al tiempo con una obra de arte, yo creo que también el arte quiere atrapar el tiempo, atrapar ese momento, ese detalle que puede ser pequeño, pero que al releerlo, decía María Zambrano, que la poesía no se lee, se habita. Un buen poema, incluso cuando te lo sabes de memoria, no se acaba de leer nunca. Vuelves a él y te sigue impactando, te sigue emocionando. Y bueno, yo intenté en un libro del año 93, pero escrito mucho antes, que es el libro que más alegrías me ha dado económicamente, por decirlo de alguna manera. La poesía ha vivido Alberti ya casi, en fin, cuando estaba a punto de morirse. Suelen vivir los poetas ya de los derechos de autor que cobra la familia. Pero bueno, aquel libro me dio el Ministerio de Cultura en el año 88, recuerdo un año que se lo dieron a Vázquez Montalbán, a Luis García Montero, y a mí me dieron una beca para escribir este libro que se llamaba 7 fugas para evitar la nieve. Y luego lo presenté a un premio y lo gané, con lo cual, yo no sé, le hice alguna vez una cuenta, creo que con Juan Villa, mi compadre que me acompaña, padrino de mi hija mayor, y no sé cuántas miles de pesetas me salía el verso,
Digo, esto es para dedicarse a esto. Solo pasó una vez, fue como una lotería. En cualquier caso, en aquel libro eran 7 fugas, 7 partes, en el esquema también de las fugas de Juan Sebastián Bach, y una de ellas se llama Apuntes de cosmética. Y yo, inspirándome de alguna manera en algo que había hecho Baudelaire, me fijé en la cosmética y a partir de la imagen, sobre todo del baño, donde David, el rey David, está mirando a Betsabé. En el baño pues partía una serie de apreciaciones sobre la cosmética y sobre todo en las mujeres, ¿no?, a lo largo de los siglos. Encontré muchas sorpresas de cómo se aplicaba la miel, se utilizaban las almendras, el cuarzo para evitar las arrugas. En fin, bueno, cualquiera que vayáis a un museo donde haya piezas arqueológicas, el de Huelva es maravilloso, encontraréis que hay muchísimos frascos de aceites y de, en definitiva, elementos para poder maquillarse, enmascararse de alguna manera y ser más bellos o más bellas. Pues bien, les leo algunos fragmentos para cambiar de registro de la poesía. Guante de miel desea Garcilaso filtrarse sobre el dorso de la edad, mientras ella detiene la cosmética. A su espalda sus manos entregaba, perdiendo iban la rosa del deseo y los lirios futuros del barroco bajo un terrible oro de agonía. Ya pervierte, ya entrega su mirada, el engaño fatal de otro poema, cuando aplica la miel que ella persigue. Disuelto en cuarzo de papel y muy pequeño, descansa el laberinto en las arrugas. De manera más firme las diseña y no duda la mano cuando extiende perla disuelta para alguna edad que por pudor esconde sus recuerdos. Derrama la razón sobre la piel el polvo azul y cierra para siempre la soledad que habita. Es preciso no temblar y ser suave en el engaño, fiel con el insulto de las épocas. Se muere joven si se aplica a tiempo. Se pierde Betsabé mientras depila el curso de su océano y esparce sobre la piel veneno tan hermoso. No quiebra el calor susurro alguno que rompa o desbarate la unción del dedo en presumir cansado. Vaga ese mar sobre la dermis mientras celebra el bello su suicidio y arrastra al horizonte su mecánica si a su poder no cede Betsabé, que hendida por la cera va encendiendo la luz del corazón más sosegado. Afluentes de perfume sueña el baño cuando esparce Diana aromas del aceite y toca con su mano los cristales de un mar en cuya espuma agonizaban las líneas de Narciso. En ese litoral no pueden las almendras redimir de la muerte a la fragancia que se diluye con el jabón como una dulce píldora del cielo. Se sella en esa muerte la humedad de la concordia, la costumbre difícil de secar pasiones. Araña el corazón con mano amable y el más firme y tierno suspiro del tocado no se hunde, escapa de la pinza y tienta los lugares más ocultos. Celoso pues, serena los esmaltes, raja veloz el velo de las sombras, cubre de sangre la última caricia y esconde entre los dedos su osadía. Roza el jabón el pubis, mientras miro fabricarse entre su selva el baño delicioso. En el centro detiene su inocencia contra mí para que ignore que aroman a su amor el líquido y caricia de otras manos que le darán veneno fiel cuando acabe en su fragancia el seso de los ángeles. A mi modo de ver es la honestidad en su poesía, en la política, en su día a día, pero en contra de lo que dicen muchísimo, pregonan, muchísimos voceros sin sentido, yo creo que es una cualidad muy común entre las mujeres y los hombres que se dedican al servicio a los demás. Y aquí tenemos buenos y notables ejemplos de esa
honestidad con la que se ha ejercido o se ejerce la actividad política. Por eso, a mí me enerva cada vez que, al salir a la luz cualquier caso de corrupción, tantos desgraciadamente, la gente habla con desprecio de la política, o se oye ese de hoy todos son iguales, que a mí me subleva. Ese hablar con desprecio de la política, ese hablar con desprecio y con desdén de los políticos, me produce una gran desazón, y por eso me van a perdonar este desahogo personal. Y es que tengo la impresión de que aceptamos con excesiva pasividad el que esto se produzca, el que la gente hable de esa manera de la política y de los políticos, porque yo creo que tenemos que rebelarnos cuando a nuestro alrededor se producen manifestaciones de esas características y señalar lo injusta y lo perversas que son en sí mismas, porque degradan la vida democrática, porque producen un desapego a la política que produce un terreno abonado para cualquier tipo de populismo, y sobre todo porque ese meter a todo el mundo en el mismo saco, ese todos son iguales, lo que brinda es un refugio impresionante a los desaprensivos. Es decir, ese confundirlos con el común los blinda. Yo creo y reivindico que cuando se hable de la corrupción, por muy larga que sea la nómina de los corruptos, creo que hay que ponerles nombres y apellidos y dejarse y no consentir esas generalizaciones que, como decía, a mí me parecen absolutamente injustas y que pueden resultar cómodas, pero no conducen a nada bueno. Bien, producido ese desahogo, yo voy a lo que me ocupa, que Estamos encantados. que leer los poemas de Pepe Juan. Y ahora le toca de un poema que a mí me gusta mucho, que titula Roma sí paga a traidores, y que pertenece al libro Mundo y Aparte. La vieja Roma, un sol en desvarío, un círculo de azufre su memoria cuando, al correr torcido el tiempo, caen bajo la luz de su agonía las estatuas sin voz de su pasado. La de César, pervertida por su hábito de sangre y de traición que aún nos hiere, como nos hiere el prófugo metal que vindicara el reino de los justos, su tranquila verdad que nadie oía. Todo el horror en manos de una idea y la belleza espléndida de un verso sometida a los ritmos de ese mundo, Roma, que ante ti, dócil, se inclinaba. Gloria difusa, o broma, mejor dicho, anzuelo que atrapaba al pez del sueño, hacha que aún podaba las plegarias, pues en su vértigo de euforia e insolencia, más caía, como caen al mar cada segundo, la vanidad y el lujo de lo que nunca hubiera amado, pues el amor en Roma había perdido su certeza y su pasión apenas paseaba por los barrios perdidos del imperio. ¡Qué derrumbe el del amor en su ceguera! ¡Qué llaga miserable aún nos hace del terrible estupor de una condena antigua y repetida! Cielo veloz que vuelve siempre como ese aura de espinas incisivas con que nos viene Dios, ya solo uno, a recordar tan sorda violencia. Dioses de un cielo tan confuso y escaso, apenas un rumor hoy nos sugieren.
el de una bondad que estaba en otro sitio, una vida posible entre los muros de una ciudad también soñada como inútil en su esfuerzo de armar un mundo en ciernes si caía. La nueva Roma es cómplice del tedio y un circo de neón su lenta estampa. No la del sangriento dedo del capricho, la del capricho mismo es la que vence y su estrago miserable parece otra rutina de aquel teatro burdo de pasiones y morbo. Se estrenan para el día audaces desafueros, frases que inauguran como lápidas de un plauto que nos contara chismes e hiriera a la razón desde la gracia torpe del tunante. Qué lejos nos parece aquella perfección donde la piedra celebraba sus vísperas de emoción y de belleza. Qué ajeno el mundo quieto en la verdad medida del buril, su mano prodigiosa dando paz definitiva a quien murió ante la insolencia del cielo y el murmullo de un escándalo que anima la impotencia, el fuego del rencor y la impudicia. Oh, vieja Roma, con este nuevo cetro transformada, antigua peregrina del progreso y de la ciencia, hoy venida menos y en tu naufragio más pálida, vulgar y tan ingrata que es mérito de Ícaro tu mejor sueño, el de una vida en paz, serena y justa, como esa madre que sostiene incolume la desdicha estremecida de este mundo. Hoy, Roma, aquella vieja Roma en desvarío, solo un responso exige al caminante. Precio tan bajo se cobra ahora a los traidores. Bueno, como ha hablado de corrupción, Juan José Oña, yo si Berlusconi volviera a la cárcel, lo condenaría también a copiar 100 veces este poema, que está inspirado en una Roma que entonces y en una Italia que gobernaba este personaje. Y yo quisiera recordar en este poema, se lo recordé a Juan José, que me hacía especial ilusión que él lo leyera, porque pertenece a un libro, Mundo y Aparte, que también ganó un premio en 2010, pero vaya mala suerte que tengo yo con ganar dinero con la poesía, un premio considerable, pero lo había escrito en el 2009, era yo parlamentario, pero claro, cuando lo mandé no me había nombrado el presidente, en este caso consejero. Me dan la noticia y pertenezco al gobierno andaluz. Me daba tanto pudor cobrar un premio que no tenía nada que ver con la Junta de Andalucía, pero me hicieron 20 informes que lo puedes cobrar, que lo puedes cobrar. Digo, no, pero yo es que me parece impropio, de tal modo que lo doné. Pero no os quiero contar, lo doné a una fundación cultural, el trabajo que cuesta donar. Me parece un laberinto, por una parte, desprenderse, digamos, la organización del premio de ese dinero, hacérmelo llegar a mí y yo poder donar. Bueno, en cualquier caso, era una anécdota, pero venía a cuento porque en aquel acto de la entrega del premio estaba Álvaro de Luna, un actor que conocéis todos, el famoso Algarrobo, que yo también tuve la feliz coincidencia de cada vez, hubo un tiempo en que íbamos mucho, Pilar, ¿verdad?, a Vista Alegre, y cada poco en unos autobuses, Javier se acordará también muy bien, cuando Zapatero sobre todo, y ya la tercera o cuarta me tocaba siempre al lado Álvaro de Luna, un tipo espléndido, pero en aquella lectura que yo hice de mis poemas, cuando la entrega del premio, terminé de leer este premio y se levantó y dijo, yo quiero leer ese poema algún día. El pobre hoy no puede leerlo, lo ha leído Juan Oña y nos ha encantado. Bueno, les leo dos fragmentos de un libro pequeño que se incorporó luego a De Varia Lección, que se llamó Historia General, se editó en el 2010 y era un libro escrito en la frontera de los 40 años. Yo vengo diciendo, cuando presento este libro de modo coloquial en algún medio de comunicación, que bueno, ¿por qué lo he escrito y demás? Pues mira, se producían muchos factores. He leído la carta al padre, mi padre nace en el 19, si tengo una memoria
larga por parte de toda la familia. Yo soy el más pequeño de mi familia directa. Por otra parte, he tenido la bendición y la fortuna de tener una niña que tiene ahora 6 años. Entre él y su nieta Martina hay casi un siglo. Mi madre llegó a conocerla algo con 90 años. Pero en todo ese arco de edad, yo me hacía las cuentas de que al llegar a los 60 años jugamos ya todos el cuarto tiempo. Y en el baloncesto, si no me equivoco, no soy un gran aficionado al deporte, el cuarto tiempo es ya el definitivo. Y a uno no se le puede ocurrir perderlo mucho, hay que colar muchos triples, no fallar ninguno. Y por supuesto no se os ocurra pedir un tiempo muerto, sería nefasto. En ese sentido, creo que era el tiempo adecuado, la amabilidad de Versátiles, de José Ángel, hizo posible que pudiéramos hacer este libro, que, volviéndome al segundo tiempo, a esa frontera de los 40, que parece una frontera en la que alguna juventud se pierde. Luego todo es mentira, el tiempo es circular, el tiempo se enriquece también con la experiencia, tiene dimensiones distintas cada vez que se van cumpliendo los años y bien cumpliendo la vida, ¿no? En este poema largo, yo les voy a leer el final, que dice de esta manera. Para crecer, al mundo una mirada le basta. Para el hombre, sin embargo, un mundo solo nunca es suficiente. Y así no dije o no pensé que tuviera la vida sus caminos, ni que fueran las tardes el final de una idea, la estatura que supone una ambición, su mismo precio, tantísimos deseos, ni que la piel guardara ríos desolados, trazos precisos de una selva que al cielo nada dice, pues ni siquiera es nada para el afán inmenso de un astro diferente, de la bondad que encierra en verso vivo tu manera de amar, de querer eternidad. Mundo tocado en días y años que se llaman cómplices del ideal por convertir todo lo oscuro en luz, razón, marxismo o poesía, que siempre, siempre desemboca en dos, o en multitud, en paz, en la verdad que gana, que progresa y se esconde como una cicatriz del corazón sufrido, desamparado y débil, pero siempre de la mano y del puñal si hiciera falta, de rebelión años sin la cifra, del alma más convulsa, pálida y agitada, entre castillos de belleza, de moradas que ofrecen mucho más que desmayo, laberinto, un dios, su estampa y su reverso, cerrar de un solo trago a ser posible tan larga penitencia. Años de nombres que no eran, que no son, sinónimos de gloria, de sorpresa o de amistad, de estulticia o de sangre, nombres que me llegan con su letra confusa y sus sombras señaladas en mi corazón como la angustia de esa vida que de breve ya se ha ido, que de breve se ha ido sin mí, para ganarme yo la condición que cede, la soledad y que principio ilustra el tiempo, que me trajo, me trae la verdad que busco, el signo de mañana, la razón del hijo y de las hijas que me miran, que me exigen y que nunca conmigo habrán dejado nada, porque todo está en los años que debemos cumplir. Y si fuera feliz el resto de mi historia, que no sea yo quien tenga que contarlo. Me da la impresión de que con esta antología, o en esta antología, o esta antología, deja constancia de la solidez de la obra poética de Pepe Juan Díaz Trillo. Yo quiero confiar en que ahora, con una jornada laboral normal y asuntos propios, que es equiparable, según algún humorista, a las Meninas o a la Gioconda, los asuntos propios. Y sin tantas cosas ocupando las pocas neuronas que nos quedan, pues nos puedas ofrecer otros poemarios que nos ayuden, como los anteriores, a reconocernos y a transitar por este mundo que nos rodea. Creo que la poesía tiene, entre sus muchas misiones, la de
mostrarnos el mundo en que vivimos, sin poner ningún tipo de moraleja después de cada descripción. Bien, bueno, y que hagas otra incursión en el terreno de la narrativa para renovar el buen sabor de boca que nos dejó su primera novela, Cándido en la Asamblea. Y ya con este poema que leo ahora, La rosa de la mañana, de su libro El café de los tristes, yo termino mi intervención. Y ahora que, como decía el escultor en la obra de don Juan Tenorio, cuando salía del cementerio después de dejar allí a don Juan peleándose con las estatuas, decía, y ahora que los sevillanos se las entiendan con él. Pues bueno, pues yo digo, y ahora ya ustedes se las entienden con Pepe Juan hasta que esto acabe. Bien, La rosa de la mañana. Una tarde, el café, la rosa triste, los pétalos de un año, tal vez dos, que vienen como espadas en su brillo para cubrir de lujo la memoria. Nada, nadie, ninguno, quizá jamás preposición ni adverbio alguno pueda dejar en su obstinación al verbo quieto, torpe y descuidado cuando en las letras queda el rastro de la sangre y en su cadencia late el pulso acelerado de lo vivo. Crece sobre su acento la luz adjetivada que amanece y sustantiva los esfuerzos, porque ayer mismo la amistad, concepto infame o fértil desarrollo, tuvo en el espacio, qué pequeño, la semilla de un tiempo que será de las flores, y en su ramo la soledad tan dura cuando acabe. Tendrán los pájaros una locura y obligación de vuelo en la nostalgia. Será entonces un mañana hermoso, sin palabras, ni nubes, ni sospechas. Una clara insistencia de gladiolos que exhiben sutiles geografías de colores fugaces pero eternos, margaritas del barro y los jazmines de boda con el aire en sus olores, compartidos en su regreso fieles. Será un jardín, una dulce pradera cuyo confín se expresa en nuestros ojos al mirar que la vida se abría deliciosa, al sentir tan seguros los abrazos y el suave perfume de las cosas cuando llevan azahar y tristeza, ilusiones, corazón y tulipanes que anhelaban un florero más justo. Será una flor pequeña, un gran bosque sometido a sus sombras y al amor de una lluvia con risas y miradas que aborrecen el fuego de la muerte. Esta tarde, pues será una tarde de rosas, café y perfume antiguo, tendrás sobre la taza el signo de esta hora y verás en su pozo la huella de estos nombres. Te sonarán felices, relucientes, confundidos en la adelfa, el alelí, el nardo, la albahaca, un ramo nuevamente con lazo de pronombres. ¡Qué salto! Sobresalto entonces y orgullo, dignidad lo llamaría, de haber vivido en múltiple sosiego y en paz, de los que miran de frente para decir de las flores su nombre exacto y el amor sus apellidos. Mañana, compañeros, empieza ahora, y en ese trago de café que auguro vive para siempre, el tiempo de las rosas. Este es un poema que al escucharlo en la boca de Juan José se llama La rosa de mañana, que escribo en el año 92. Mira, una persona que trabajó conmigo en aquellos momentos, era una de mis experiencias primeras de responsabilidad pública, institucional, y ya cuando pasó aquel torbellino, empecé a pergeñar este poema que se llama El café de los tristes. Y este poema, leído, pues,
más de 20 años después, 25 años después, pues me acaba de parecer actual. Y yo digo, escribiría los mismos versos, no lo tocarías. Está feo que yo lo diga, pero creo que para un poeta esa puede ser la gran prueba del tiempo, ¿no?, que vengo hablando a lo largo de la tarde-noche. Así que me satisface haberlo escuchado de ti y recuperar ese tiempo de las rosas que vive siempre en los mejores corazones, a mi entender. Y para ir terminando también, y a propósito de la política, sobre este particular de la incertidumbre, de la inquietud. Yo me acuerdo, ha hablado Juan José de la novela Cándido en la Asamblea, una novela que era una versión que tenía también desde antes de dedicarme a cuestiones políticas y demás. Quería escribir que era una versión del Cándido de Voltaire. Me parece una historia extraordinaria del optimismo y que podía tener Juan Villegas, que es un conocedor bueno de la literatura francesa y que le agradezco esté aquí, sabe bien de qué hablo. Y decía Montesquieu precisamente que cada generación tenía que escribir un Cándido. Yo me lo tomé en serio y escribí mi Cándido. Y viene esto a colación porque una de las presentaciones que fue en Sevilla, el periodista, me extiendo un pelín porque vamos a acabar en hora precisa, la alcaldesa si tiene otro acontecimiento va a llegar a tiempo, no va a haber problema. Y les decía que siempre hay esa, cada vez peor además, ¿no?, porque si, como decía Juan José, ahora la política se ha envilecido de tal manera que añoramos incluso tiempos durísimos que vivieron veteranos que están aquí, pero que al menos parece que se cuidaba algo la palabra, que al final es la herramienta fundamental de la política. Bueno, viene esto a cuento porque aquel periodista, que luego hizo una crítica muy elogiosa en un periódico de gran tirada, empezó diciendo, cuando la editorial me mandó el libro, porque además el libro pesaba, hicieron una edición, la verdad que muy bonita, se lee muy bien, pero pesa 1 kilo casi el libro. Y le llegó el libro, el hombre dice, una novela de un político. Así empezó la presentación. Claro, para acabar hablando de las bondades literarias de la novela. Pero claro, es que hemos entrado en un momento terrible, y vuelvo a campo de la verdad y la reivindicación de la política, porque ya un arquitecto, un abogado, un profesor, un fontanero, se dedica a la política y es un mal fontanero, es un mal abogado, es un mal profesor, no sirve para otra cosa. Es terrible, es terrible. Todos los debates perversos sobre la dedicación a la política, lo que ganan los políticos, tantos tópicos, la utilización siempre de la tercera persona para hablar en política está haciendo muchísimo daño. Y como no animemos a esa gente profesional, mujeres y hombres de cualquier ámbito de la vida, a que se incorporen a la política, ser concejal es una de las tareas, concejala de cultura, más hermosa que te vas a encontrar. Para mí fue la mejor experiencia. Juanjo creo que sabe de lo que habla. Quien lo probó, lo sabe. Y hay que animar a los mejores a dedicarse a la política y no enturbiar permanentemente que en la política puedan estar los mejores. Dicho esto, que se acerca el meeting, también acabaré con una anécdota con esto de la política y la literatura. Recuerdo que me preguntaron alguna vez, cuando tuve la responsabilidad de consejero, porque me saludaron cuando me nombró el presidente Griñán, que tanto aprecio le tengo, y que tan injustamente, por cierto, está siendo tratado como el presidente Chávez. Decían, un poeta en el gobierno, y las primeras preguntas de los periodistas eran, pero bueno, ¿y qué poesía puede haber en la política? Digo, ¿poesía? Mire usted, acabamos de firmar el presidente y yo el decreto de protección del lince ibérico. Eso es un poema épico, es uno de los mejores poemas que una persona puede firmar, y me enorgullece que mi nombre esté protegiendo una especie, o protegiendo una comarca, o haciendo un favor como el que hace el Infoca en estos momentos por sofocar un incendio. Pues bien, perdonad, nos hemos atrevido un poco, esto nos ha inspirado un medio mitin, pero bueno, se llevan ustedes la doble ración. El prólogo era precisamente poética y política, donde da la vuelta al tiempo, y habla de esa doble vocación, profesión también cuando se está en ella, ¿no? Y quiero terminar con la parte más íntima que he ido leyendo, y lo voy a hacer con
dedicándoselo a las más pequeñas. Este es un poema que pertenece a Llanos de la Belleza, que es un lugar que está en la sierra, en Aroche. Mira, Los Serranos, como es un lugar maravilloso. Ahí me ocurrió también una anécdota con el alcalde que había entonces, que se llamaba Eusebio, lo recuerdo perfectamente, que era más bien brutote. Él me confesaba, me acababan de nombrar también delegado de Cultura, me confesaba que cuando aparecían las piedras, que aparecían muchas, yo si puedo las entierro rápido. Delegado, digo, bueno, mientras las entierres como estaban, está bien. Y me acuerdo que cuando terminamos de una visita a la iglesia, porque siempre los alcaldes estaban con las iglesias, que había que restaurarlas, me dice, delegado, ahora vamos a ir a la belleza. Y le dije, ¿cómo me has dicho? Sí, a los Llanos de la Belleza. Y me lo dijo con una... Digo, uy, qué nombre más bonito. Cuando fui a conocer aquel sitio, que es cuando empezamos la excavación de Turóbriga, vi aquella dehesa formidable y digo, qué nombre más bien puesto. Algún día, se lo prometí a él, publicaré un libro que se llama Llanos de la Belleza. He publicado un avance y la editorial Renacimiento de Sevilla tiene interés en el libro completo, y si esto no cambia mucho y va mejorando la situación, pues pronto podríamos publicarlo. Y termino con este poema. Les hablé antes de ese momento en el que he recordado a mi padre. Quisiera recordar también a mi madre, que tuvo la oportunidad de conocer a Martina, que anda por ahí, tiene 6 años, se está portando muy bien con Adriana, con las hijas de Azucena y Rosendo, que veo solo a una de ellas, pero niñas que han mantenido un silencio y un respeto a la poesía extraordinario. Pues este poema va para Martina. Permitidme que también tenga una dedicación especial para quien parió a Martina, que es mi compañera, a la que tanto quiero, María José Rodríguez, y que es la madre de Martina. A ella, a sus hermanas y a todos ustedes, y con esto terminamos nuestra intervención. Se llama Martina y los pájaros, y está escrito precisamente en el otoño, en el que íbamos a no bautizarla, porque no tenemos ánimo de bautizarla, con todo mi respeto, pero sí a celebrar su nacimiento en otoño, y justo después del verano, antes de ese otoño, murió su abuela, mi madre. Y en esa atmósfera está escrito Martina y los pájaros. El cielo de mañana aún cuenta sus estrellas, y en la tarde vencida del otoño llegan rendidos los pájaros de siempre. Han cruzado y cruzarán hasta llegar aquí, sobre tu risa endeble todavía mares y desiertos, y una luz que atraviesa por igual los continentes. Armarán para el invierno nuevos nidos que te sirvan para encarar los rayos del temor o esa lluvia del infortunio que solo da fatiga. Escúchalos, Martina, mientras hieren con sus picos el aire quieto sin nosotros, o desbrozan de la soledad sin remedio sus espigas más duras. Alza bien los ojos y no te rindas nunca ante el rumor incómodo de la tristeza, y rescata el vuelo alegre con que hoy te saludan. Míralos, Martina, dando vueltas y diciéndote, sé buena y persigue lo mejor que nazca en ti. La rosa viva de las horas, el arco extenso del amor, observa el aleteo tan justo que la amistad convoca, y no le des la espalda nunca al curso delicioso de quienes seremos contigo una sola flecha. Un vendaval de plumas frente al miedo, o esa rueda dura del fracaso que se obstina en vencernos, pero a cuyo cordón tú misma le desharás los nudos. Cálzate segura esos zapatos que te abrigarán de nuestra parte, y pon pan para los pájaros que en este día cierto de noviembre te recordarán un siglo que acabará queriéndote. Serán los archibebes del fango, o los charranes que corren inspirando la prisa, los jilgueros que encuentran el grano entre los otros, acompañándote, Martina, como lo harán de día la belleza del águila en su giro, o en la tarde suave de tus besos más cálidos, las densas gaviotas de la bajamar sin nombre. Vendrán también los ánsares que rumian la arena del rencor, o el buitre ciego de la envidia en cuya garra constante se transforma la noche en pesar e incertidumbre. Despierta entonces tú sola a las golondrinas de la calle, o a los mirlos embobados por donde entra el océano,
hasta estos pinos de alegría donde te funda el amor. El amor, Martina, sí, una larga estela de sueños que se alzan como los pájaros que irás reconociendo entre los cielos que solo abre un corazón enamorado, como el tuyo y el nuestro, en ese día remoto en que nos mires y escuche, ya para ti sola, Martina, el compás con que componen la sinfonía de tus años. Escúchalos, Martina, levantar con astillas su mejor fortaleza o rescatar una brizna en el barro en que otros caen sin afinar para el futuro el concierto de la dicha. Ayúdalos, sin dudas, con el afán insomne de quien quiere y déjalos llegar contigo hacia las cosas, como la gente que se hace feliz entre la gente. Trazarás con ella, ya volando, un mundo en marcha, un área donde apure el colibrí su extravagante hermosura y entona hacia la tierra el porvenir que deseas. No dejes de escuchar con sus cuerdas tan dulces los violines amables de esta tarde entre los pinos, por donde asoman los ángeles, tan pájaros ya tuyos. Mira bien, Martina, la majestad derecha con que avisan. Vendrán horas oscuras de soledad confusa, heraldos fulminantes del dolor y de la sangre. Frente a ellos, retén en tus ojos la hermosura de ahora. Verás lágrimas que no serán de duelo ni codicia, sino el ánimo de tu Padre por ofrecerte un reino. Corónate tú misma en nombre de nosotros. Cíñete a la frente el estandarte rubio de tu tiempo y pon en él toda esperanza que ya lleva la nuestra. Atrévete dichosa, valiente y justa en la bondad con que se abre al cielo de un mañana en que los pájaros componen para ti sola, Martina, la canción de tu vida. A ti, Pepe Juan, gracias. Gracias por estar hoy en Cartaya, por presentar este magnífico libro que tuve la oportunidad de que me lo regalaras y me lo dedicaras hace unos 20 días. Y te puedo decir, como dices tú en tu libro, un buen libro para el tiempo. Pues para el tiempo. Igual que esta noche yo no he mirado el reloj, porque estábamos a gusto. Te conozco, he compartido contigo 4 años en tu vida política, como tú has contado aquí muy bien, y sé que tú todo lo haces con el corazón y convencido. Y así lo hemos visto todos los ciudadanos de Huelva que te hemos seguido y que hemos estado a tu lado. Siempre la poesía ha formado parte también de tu vida política. Hemos visto unas intervenciones en el Congreso magníficas, en la que siempre había una parte para la poesía. Siempre había una parte de tu alma en esas intervenciones por la lucha en el tema de la cultura, en el tema del medio ambiente y en el tema de la educación. 3 temas que han marcado tu vida política y que yo desde aquí aplaudo porque creo que has hecho un gran trabajo. Es difícil estar en el Congreso, como hemos estado tú y yo en 4 años, 2 legislaturas, y conseguir una ley para Huelva. Eso lo hemos hecho tú y yo, Pepe Juan. Entonces, en la dificultad nos hemos crecido y también le hemos servido a los ciudadanos. Así que agradecerte que hoy con este acto cerremos lo que ha sido la campaña de verano. Creo que la hemos cerrado a lo grande, con Pepe Juan Diostrillo y con Juan José Oña. Gracias por venir a Cartaya. Yo, como alcaldesa, os ofrezco este centro cultural. Esta va a ser vuestra casa, porque nosotros, este nuevo equipo de gobierno, va a apostar fuertemente por la cultura, tomando las medidas de seguridad, poniendo lo mejor de nosotros en cada uno de los actos que llevemos a cabo aquí, pero abriendo este centro a todo el municipio de Cartaya, porque la cultura nos educa, nos enseña y también nos alimenta, como ha dicho Juan José. Y ahí cojo la reivindicación de todas las reivindicaciones que has hecho aquí en esta sala esta noche. La primera, por los artistas en esta nueva normalidad. Nosotros, al menos que la Junta de Andalucía no nos mandate, no vamos a cerrar el teatro. Nosotros, nuestra previsión es que la semana que viene pondremos en marcha todas las actividades culturales. Hemos buscado nuevos espacios
porque la verdad que hay aulas que son pequeñas aquí, pero hemos buscado la manera para que todo el desarrollo cultural del municipio se siga desarrollando dentro de las medidas de seguridad y ni una sola actividad cultural se deje por hacer. Y esa es la senda de este nuevo equipo de gobierno en el que yo soy la alcaldesa. La lucha por la cultura creo que es una identidad de los que estamos aquí, de los socialistas, y tenemos que llevar la bandera y abrir esas puertas a todos. Y como tú has dicho, Juan José, en esta nueva normalidad mucha gente de la cultura lo están pasando muy mal. Y a veces su voz es muy pequeñita, pero los que tenemos hoy la oportunidad de tener un cargo político, tenemos la obligación de hacer actos tan grandes como el de esta noche, como el que Pepe Juan nos ha traído a Cartaya, que de nuevo agradecerte un acto tan bonito, lleno de corazón, porque has hablado de tu padre, has hablado de tu madre, de tu mujer, de tu hija, de tus dos hijas mayores. Yo creo que quien te da eso, te lo da todo. Agradecida infinitamente. Y deciros que el Centro Cultural está abierto para todos vosotros, invitaros a que volváis con una nueva, has dicho que tiene en mente la producción de un nuevo libro, pues esta es tu casa. Agradeceros a todos que hayáis venido hasta Cartaya y bueno, Cartaya seguirá siendo un punto cultural para todos y todas. Muchas gracias, a los dos de nuevo.